No era la primera vez que entraba en la Capilla Sixtina con el corazón temblando, pero aquella mañana fue distinta. Se respiraba una tensión sagrada, como si las paredes estuvieran reteniendo la respiración de siglos. Los frescos de Miguel Ángel parecían mirarnos más intensamente, como si esperaran algo. Había silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio expectante. Los pasos de los cardenales resonaban con una cadencia lenta, pesada, como si cada uno supiera que, al final del día, el mundo no sería el mismo. Yo estaba allí, y aunque mi nombre sonara en la prensa, en los pasillos, incluso en las conversaciones de algunos hermanos en Cristo como posible sucesor de Pedro, sabía que esa no era mi misión. No en ese momento. Había orado demasiado, llorado suficiente y escuchado demasiado al Espíritu como para confundirme con eso. No, mi papel era otro, y lo entendí con absoluta claridad en ese instante cuando vi el rostro del cardenal Sara frente al altar. Muchos lo consideraban una opción fuerte, un hombre de oración, austero, con una espiritualidad intensa y una fidelidad sin fisuras a la doctrina. Un pilar firme. Lo respetaba, lo respeto. Y sin embargo, cuando sostuve la papeleta entre mis dedos, no pude escribir su nombre. No fue por ideología, no fue por presión, fue por algo más profundo, algo que no puedo explicar con lógica, pero que se presentó ante mí con la nitidez de una profecía. Un llamado a otro camino. Tal vez ahora tú, que estás viendo este mensaje, estés esperando una explicación política, una razón estratégica, una jugada de ajedrez. Pero no fue eso. Fue algo que nació en la oración. Fue algo que el Espíritu susurró en una vigilia silenciosa semanas antes del cónclave. Algo que me hizo arrodillarme en la oscuridad de mi habitación, sin poder contener las lágrimas. Y no por miedo, sino por certeza. Por eso hoy, después de mucho silencio, después de muchas preguntas, he decidido hablar. No para defender una elección. No para atacar a un hermano, sino porque lo que vivimos en ese cónclave fue más que un proceso de votación. Fue un cruce de caminos para la Iglesia. Y si no comparto lo que vi, lo que sentí, lo que supe en lo profundo del alma, sería como enterrar un fuego que arde con demasiada fuerza para ser ignorado. La noche anterior al primer escrutinio no pude dormir. Me despertaba cada hora, como si una voz en el interior me llamara. No era inquietud, era una especie de alerta espiritual. Me levanté antes del amanecer. Me vestí con la calma de quien sabe que algo sagrado va a comenzar, y caminé solo hasta una pequeña capilla dentro de la Domus Sanctae Martae. Allí recé. No pedí respuestas, solo pedí fidelidad. Y fue allí donde lo entendí. El próximo papa no debía ser simplemente un custodio, debía ser un cirujano. Porque aunque muchos no lo digan en voz alta, la Iglesia está herida. No por un enemigo exterior, no por los ataques del mundo, sino por algo más insidioso. La división interna, la desconfianza, la desconexión entre generaciones, la pérdida del lenguaje común, el miedo disfrazado de prudencia, el orgullo disfrazado de celo. Necesitábamos a alguien que no solo protegiera la herida, sino que se atreviera a tocarla, a sanarla, aunque doliera. Y sentí con todo mi ser que Robert Sara no era ese hombre. No porque no tuviera virtudes, las tiene, y muchas. Pero vi que su misión no era la que la Iglesia necesitaba en este momento concreto de la historia. Su fuerza, su claridad, su firmeza, que tantos aplauden, y con razón, podían convertirse también en un muro. Y ahora no necesitamos muros. Necesitamos puentes. Un puente no se construye solo con piedra. También se necesita visión, equilibrio, sensibilidad y un oído atento a los pasos que vienen del otro lado.
Y eso fue lo que el Espíritu me mostró con claridad en aquellas horas de oración. Que no bastaba con un guardián de la verdad. Necesitábamos un pastor que supiera arrodillarse junto a los heridos, incluso cuando éstos no comprendieran del todo su dolor. Un hombre que, sin ceder a los caprichos del mundo, supiera escuchar su clamor. Y el nombre que resonó en mi corazón no fue el de Sara. Fue otro, uno que ni siquiera estaba en las listas de favoritos, pero que traía consigo una ternura que no se aprende en los libros, una sabiduría que brota de las lágrimas, una valentía que se esconde en el silencio. Cuando comenzó el escrutinio, observé los rostros a mi alrededor, algunos tensos, otros serenos, todos conscientes de que el peso de nuestra decisión no recaía solo en el presente, sino en las décadas por venir. Y entonces escribí, no con la mano, sino con el alma. Y mientras depositaba mi voto, sentí una paz profunda, como si una puerta se hubiera abierto en el cielo. No sabía si mi elección se convertiría en papa. No me importaba. Lo único que me importaba era haber obedecido. Lo que pocos saben es que, durante las votaciones, hubo lágrimas, no por tristeza, sino por la magnitud del momento. Algunos cardenales lloraron al escuchar ciertas palabras, otros se quedaron en silencio, temblando. Porque no estábamos decidiendo entre personas. Estábamos tocando el misterio del gobierno de Dios sobre su iglesia. Y en medio de todo eso, surgió una conversación que, hasta ahora, he guardado en secreto. Fue durante un breve receso. Caminaba por uno de los pasillos internos del Vaticano cuando me crucé con el cardenal Sara. Nos miramos. No hubo palabras al principio, solo un silencio lleno de respeto. Él sabía, yo también sabía, y entonces, con esa serenidad que lo caracteriza, me dijo, Luis, el Espíritu tiene caminos que nosotros no vemos. Si no soy yo, que sea quien Dios ha elegido, porque más que un papa, necesitamos un mártir de la esperanza. No olvidaré esas palabras, porque fueron pronunciadas con humildad, con verdad, y porque revelaban que incluso entre los que no coincidimos en una elección, hay unidad. Una unidad que no se construye en el aplauso, sino en el espíritu. Después del cónclave, cuando el nombre del nuevo papa fue anunciado, muchos en el mundo quedaron perplejos. No era el nombre esperado. Pero los que habíamos estado allí sabíamos que había sido una elección guiada, no por cálculos humanos, sino por una obediencia profunda al susurro de Dios. Y yo, que no había votado por Robert Sara, sentí que había sido fiel, no a una estrategia, no a una tendencia, sino a una convicción sembrada en la oración. Me he mantenido en silencio todo este tiempo, por respeto, por prudencia, pero también porque estaba esperando el momento en que las almas estuvieran listas para escuchar la verdad más profunda, que en la iglesia no hay ganadores ni perdedores. Solo hay obediencia o desobediencia al Espíritu. Y en este caso, mi conciencia me dice que obedecí. Lo que ocurrió después fue aún más inesperado. A los pocos días del anuncio del nuevo Papa, recibí una carta manuscrita. No llevaba membrete oficial, ni sello de protocolo. Solo un sobre blanco con mi nombre escrito con letra firme. Al abrirlo, reconocí la caligrafía inmediatamente. Era de él, del mismo cardenal por quien tantos esperaban mi voto, Robert Sara. Sus palabras eran breves, pero contenían un peso que solo puede nacer de un alma que ha pasado por la prueba del fuego. Luis, comenzaba la carta, gracias por tu honestidad, gracias por tu discernimiento, gracias por recordarnos que el Espíritu no habla siempre donde esperamos, sino donde estamos dispuestos a escuchar. Leí la carta una y otra vez, y cada vez que la leía, sentía un consuelo nuevo. Porque confirmaba lo que ya sospechaba, que en el fondo, incluso entre posturas distintas,
La comunión era real. Aquel gesto selló algo dentro de mí, y a la vez despertó en mí un deseo: hablar. No para justificarme, no para crear bandos, sino para dar testimonio, porque el silencio también puede convertirse en cómplice de la confusión. Y en estos tiempos, más que nunca, necesitamos claridad. Muchos se han preguntado si el cardenal Tagle votó por un papa progresista. Otros han afirmado que quise bloquear a los conservadores. No entienden, porque siguen pensando en categorías políticas, como si la Iglesia fuera una arena ideológica y no el cuerpo vivo de Cristo. Yo no voté en contra de Sara. Voté a favor de un susurro interior que me mostró otro rostro, otra voz, otra misión. Durante esos días, recordé muchas cosas. Una de ellas fue un viaje a África, hace más de 10 años. Visitaba una comunidad en la que vivían decenas de niños huérfanos, muchos de ellos marcados por la guerra y la pobreza. En medio de aquel dolor, conocí a una pequeña de unos 7 años. No hablaba, solo me miraba, pero en sus ojos había una pregunta, una que me ha acompañado desde entonces. ¿Quién vendrá por nosotros? Esa pregunta me volvió a visitar durante el cónclave, y comprendí que el próximo papa no podía ser solo un doctor de la verdad, debía ser un pastor con las manos heridas, alguien capaz de cargar a los más pequeños sin cansarse, alguien que no hablara desde las torres, sino desde las llagas. Y no fue casualidad que ese rostro apareciera frente a mí con tanta claridad en la hora decisiva, un rostro que muchos no comprendieron al principio, pero que ahora, poco a poco, está empezando a hablar con gestos más fuertes que las palabras. El nuevo papa no es un revolucionario, es un sembrador. Y lo que está sembrando no son reformas, son raíces. Algunas personas me han dicho que, con este voto he perdido aliados, que tal vez he traicionado expectativas. Pero si ser fiel al Espíritu me deja solo, entonces prefiero la soledad de Dios que la compañía del aplauso, porque he aprendido, en estos años, que no hay mayor paz que la de obedecer sin entenderlo todo. Y no hay mayor libertad que la de entregar el juicio a aquel que ve más lejos. Después de aquel día, cada paso que di por los pasillos silenciosos del Vaticano llevaba el eco de una decisión que no era solo personal, sino eclesial. Porque en el fondo, toda elección en la Iglesia, aunque sea privada, lleva consigo consecuencias invisibles que atraviesan continentes y generaciones. Y lo que ocurrió después del cónclave solo confirmó lo que mi corazón ya sospechaba: que algo nuevo estaba naciendo. En mi primera conversación con el nuevo Papa, no hablamos de estrategia, ni de doctrina, ni siquiera de política eclesial. Hablamos de lágrimas, hablamos de pueblos, hablamos de esos lugares donde la Iglesia no tiene templos, pero sí corazones que laten. Me dijo: Tagle, tú conoces la Iglesia que camina descalza, la que reza en la calle, la que se reúne bajo un techo de zinc. Necesito tu ayuda para recordarnos cómo suena esa voz. No supe qué responder, solo asentí con un nudo en la garganta, porque entendí que su elección no era una ruptura con el pasado, sino una vuelta al primer amor, a ese amor que hace que el Evangelio deje de ser teoría y se convierta en pan partido, en hombro ofrecido, en palabra que consuela sin imponerse. Y desde entonces, cada vez que escucho una crítica, cada vez que alguien intenta etiquetarnos como una iglesia dividida, solo pienso en esa niña africana, en sus ojos que preguntaban sin hablar, y en la respuesta silenciosa que vino desde 1910, lo alto, un sí, pronunciado sin estruendo, pero con eternidad. No necesito justificar mi voto, ni defenderlo, porque no fue mío, fue un eco de tantas oraciones dichas en la oscuridad, de tantas abuelas que rezan por sus nietos en silencio,
de tantos misioneros que mueren sin reconocimiento, de tantos jóvenes que buscan a Dios entre la confusión. Ese eco fue el que llenó mi alma en el momento decisivo. Y ese eco fue el que me llevó a votar por alguien que, sin buscarlo, fue elegido. Hay quienes piensan que los cardenales votamos según afinidades. Otros creen que todo es estrategia. Pero yo les digo, cuando uno entra en la Capilla Sixtina y ve esos frescos que nos recuerdan el juicio final, toda ambición se desvanece. Allí solo queda un alma y un Dios que observa. Y en esa mirada, uno solo puede decir, hágase tu voluntad. Por eso hoy hablo, porque el silencio, a veces, puede ser malinterpretado. Y porque si hay algo que el mundo necesita en este momento, es verdad. No una verdad fría de manual, sino una verdad que se hace carne, que camina, que se deja tocar, como lo hizo Jesús, como lo hace la Iglesia cuando no teme volver a sus raíces. Y si después de todo esto aún hay quien pregunta por qué no voté por Sara, solo puedo responder, porque voté por la ternura sin debilidad, por la firmeza sin dureza, por la claridad sin condena, y sobre todo, porque voté con las rodillas, no con la cabeza. No elegí un nombre. Respondí a una voz. En los días siguientes, mientras el mundo debatía, analizaba y especulaba sobre cada detalle del cónclave, yo me refugié en la oración. No por miedo, sino por reverencia. Porque entendí que lo que se había gestado no era solo un nuevo pontificado, sino una nueva etapa para todos nosotros. El Espíritu Santo no había elegido un gerente, había llamado a un pastor. Y los pastores no se miden por su elocuencia, sino por su capacidad de escuchar el llanto del rebaño. Algunos medios titularon, Tagle rompe filas. Otros insinuaron, divisiones, tensiones, heridas internas. Pero la verdad es más simple y más profunda. No rompí filas, me mantuve fiel a la fila que siempre he seguido. La de los pequeños, la de los olvidados, la de los que no tienen voz, porque es allí donde el Espíritu Santo habla con más claridad. Y fue desde ese lugar que comprendí que mi voto no tenía que agradar a los poderosos ni complacer expectativas humanas. Solo debía ser obediente. Recuerdo el momento exacto en que deposité la papeleta. Mis manos temblaban, no por inseguridad, sino por una certeza demasiado grande para ser contenida en un papel tan pequeño. Escribí el nombre, cerré el sobre, lo entregué, y mientras regresaba a mi asiento, sentí que algo en mí había sido sellado también, no por mí, sino por aquel que ve en lo secreto. Luego, vino la elección. El nombre fue anunciado, y vi cómo algunos rostros se iluminaron de esperanza, mientras otros mostraban desconcierto. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo verdadero había sucedido. No algo perfecto, no algo cómodo, sino algo profundamente necesario. En la reunión privada que siguió, el nuevo Papa habló. No con grandeza, sino con verdad. Dijo, no he venido a cambiar la Iglesia. He venido a recordar quién es. Y en ese instante entendí que mi voto no había sido un acto político, sino un acto de fe. No voté contra nadie. No voté por un plan. Voté por una dirección. Voté por un soplo que venía desde abajo, desde los márgenes, desde los barrios, donde la misa se celebra con una vela y un pan compartido. Voté por un liderazgo que no grita pero arde, que no se impone pero transforma, que no divide pero sí confronta. Y si tú me escuchas ahora desde cualquier rincón del mundo, tal vez preguntándote si aún vale la pena creer, si aún vale la pena esperar algo de la Iglesia, déjame decirte esto: no todo está perdido, no todo está podrido, no todo está manipulado. Hay almas que aún escuchan, hay pastores que aún rezan,
Hay decisiones que aún se toman con las rodillas. Y por eso te pido algo. No juzgues desde afuera. Entra, reza, escucha. Porque solo quien ha estado ante el fuego sabe lo que es ser purificado. Solo quien ha llorado en silencio entiende lo que significa cargar la iglesia sobre los hombros sin que nadie lo vea. Solo quien ha tenido que elegir entre el aplauso y la fidelidad sabe lo que realmente significa obedecer. Y aunque muchos esperaban que todo terminara con la elección, para mí, todo comenzó allí. Porque lo que nadie vio, lo que ningún titular captó, fue lo que ocurrió en el silencio posterior cuando el cardenal Tagle, es decir, yo, me retiré a mi habitación, cerré la puerta con delicadeza y me arrodillé. No para agradecer una victoria, no para lamentar una pérdida, sino para preguntar, Señor, ¿y ahora qué? La respuesta no vino como un trueno, vino como una memoria, una imagen que se repitió con fuerza en mi interior. El rostro de Minamen Sintosintu, un joven catequista en una aldea filipina, con los pies descalzos y la voz temblorosa, enseñando el credo con lágrimas en los ojos, porque no tenía otra herramienta más que su fe. Ese joven no conocía nombres de cardenales. No discutía sobre documentos sinodales. No tenía acceso a artículos de opinión ni redes sociales. Pero vivía el Evangelio con tal fuerza que su sola presencia parecía una homilía silenciosa. Y entonces entendí. Él fue mi voto. Él y tantos otros como él, invisibles para el mundo pero profundamente visibles para Dios. Ellos fueron mi criterio. Porque la iglesia no se gobierna desde los titulares, sino desde los corazones que aún laten con temor de Dios. Y si hay algo que ha desgarrado mi alma en estos años, es ver cómo hemos permitido que la política entre a los altares, que la estrategia reemplace al discernimiento, que el poder sustituya a la compasión. Muchos me han preguntado en privado, ¿por qué no votaste por Sara? Y yo, con respeto y serenidad, respondo lo mismo, porque no era su hora, no porque no sea un hombre de fe, no porque no sea valiente, sino porque el Espíritu, que ve más allá que nosotros, susurró una dirección distinta. No hacia la rigidez ni hacia el desorden, sino hacia algo más delicado, más humano, más encarnado. He sido testigo de cómo la verdad puede herir cuando se lanza sin amor. He visto cómo la caridad se desdibuja cuando carece de raíz. Y por eso entendí que necesitábamos un equilibrio raro, casi imposible. Un equilibrio entre la firmeza y la ternura. Y eso, en mi discernimiento profundo, no se encontraba en lo que Sara representaba en ese momento. Al menos no todavía. Y aquí necesito que escuches algo muy importante, quizás lo más importante de este mensaje. No estás viendo este video por casualidad. No llegaste hasta aquí porque sí. Hay algo que el cielo quiere que escuches hoy. No temas cuando la dirección del Espíritu desafíe tus expectativas. No cierres el corazón cuando las cosas no salgan como habías planeado. Porque muchas veces el plan de Dios parece confuso al principio, pero solo al principio. El día que no escribí el nombre de Sara, lo hice sabiendo que muchos me señalarían, que habría quien me acusara de traidor, de débil, de ambiguo. Pero si obedecer al Espíritu significa cargar con esos títulos, entonces bendita sea la carga. Porque no hay título más alto que el de siervo inútil que simplemente hizo lo que tenía que hacer. Y ahora, mientras la iglesia se acomoda en este nuevo capítulo, tú y yo tenemos una tarea: no mirar desde la grada, no especular desde la comodidad, sino arrodillarnos, escuchar, participar. Porque este tiempo no necesita más opinadores, necesita más testigos. Testigos que vivan la verdad con misericordia, que abracen la claridad con humildad, que defiendan la fe no con espadas, sino con lágrimas, y que estén dispuestos a sufrir en silencio con tal de no traicionar al Evangelio. Y fue justamente esa palabra, cruz,
la que comenzó a repetirse en mi interior como un eco antiguo, como si cada paso que di dentro de la Capilla Sixtina resonara con esa verdad silenciosa que muchas veces preferimos ignorar. Porque, seamos honestos, hay decisiones que nos dan prestigio y hay otras que nos dan paz. Yo elegí la paz. No la paz del consenso ni la paz de los titulares aplaudiendo. Elegí esa paz que solo llega cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque no agrade a todos. Elegí cargar con la incomodidad del silencio antes que traicionar el susurro de Dios. Y esa elección, queridos hermanos, no fue fácil. Recuerdo exactamente el momento. Fue después del segundo escrutinio. Estábamos todos en silencio, y por unos segundos sentí que el peso del mundo reposaba sobre mis hombros. No porque yo tuviera poder para decidir el destino de la Iglesia, ningún hombre lo tiene, sino porque sabía que lo que estaba en juego no era solo una votación, era un símbolo, era una dirección, era el alma de una iglesia que necesita algo más que certezas teológicas. Necesita pastores con olor a rebaño, con las rodillas gastadas de orar y los ojos humedecidos de tanto mirar al cielo suplicando misericordia. Yo no voté contra Sara. Voté a favor de un susurro interior que me hablaba de heridas que aún no han sanado, de pueblos que aún no han sido escuchados, de culturas que aún no han sido abrazadas con la ternura que el Evangelio exige. Voté con los mártires silenciosos que no aparecen en libros de historia, con las viudas que rezan el rosario en soledad, con los jóvenes que buscan santidad en un mundo que les vende vacío. Voté con ellos, por ellos. Y sí, pagué un precio. Pero, si volvería a hacerlo, lo haría sin dudar. Después de la elección, cuando muchos cardenales se acercaron a mí con gestos de duda o desaprobación, algunos incluso con miradas de desconcierto, no sentí rabia. Sentí compasión, porque sé lo que es tener miedo. Sé lo que es querer un líder que dé respuestas rápidas, que trace líneas claras, que nos haga sentir seguros. Pero la seguridad no siempre es fidelidad. Y no todo lo claro es justo. A veces, la verdad viene envuelta en misterio, y solo el Espíritu puede darnos la valentía de abrazarla sin entenderla del todo. Y tú, que estás escuchando esto, quizás te hayas sentido así alguna vez. En tu parroquia, en tu familia, en tu oración. Quizás has tenido que tomar una decisión impopular. Quizás tu fidelidad al Evangelio te ha costado miradas, amistades, incluso comprensión. Si es así, escúchame. Bien. No estás solo. No estás sola. Esta es la iglesia de los que eligen la cruz. Esta es la iglesia de los que obedecen al susurro, no al aplauso. Esta es la iglesia de los que, como Pedro, se lanzan al agua aún sin saber si caminarán o se hundirán. Porque el amor a Cristo vale más que la aprobación del mundo. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, te prometo que lo que voy a compartir a continuación revelará algo que ningún medio ha contado aún. El momento exacto en que supe que mi voto no era solo un acto de conciencia, sino una llamada. Una misión. Una decisión profética. ¿Quieres saber qué pasó después? Entonces quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu manera de ver este cónclave y tu propia fe. Fue al final del tercer día del cónclave, en una de esas pausas donde el aire se siente más espeso que el incienso y los pasos de los cardenales resuenan con más peso que sus propias palabras. Me encontré solo, en uno de los pasillos internos del Vaticano, contemplando una antigua imagen de San Ignacio de Loyola. No fue una visión, no fue una voz, fue apenas un pensamiento, un hilo invisible que comenzó a jalar el tejido de mi interior hasta dejar al descubierto una convicción que no había tenido el valor de aceptar del todo. La Iglesia no necesita solamente guardianes, necesita testigos.
testigos de esperanza, testigos de ternura, testigos que, más allá del discurso impecable, se atrevan a entrar en las grietas del alma humana, a tocar las heridas de una cultura herida y hacerlo sin miedo a ensuciarse las manos. En ese instante lo comprendí. Robert Sará es un hombre de fe profunda, sí. Un defensor férreo de la tradición, sí. Pero también es un símbolo. Un símbolo de un modo de gobernar que muchos añoran, pero que en algunos rincones del mundo ha hecho sangrar más que sanar. Y por eso mi decisión fue dolorosa. Porque respeto su entrega. Porque reconozco su amor por la Iglesia. Pero también porque creo que el amor no puede convertirse en muro. Que la fidelidad no debe ser arma. Que el Evangelio no grita desde torres de marfil, sino que susurra desde el suelo, donde caminan los pobres, los olvidados, los confundidos. Yo no podía votar por un liderazgo que, por más justo que parezca, sigue sin responder al clamor silencioso de millones de fieles que ya no buscan grandeza, sino presencia, que no buscan fórmulas, sino rostros, que no necesitan guardianes de la pureza, sino padres que escuchen, que acompañen, que lloren con ellos cuando la vida los quiebra. Esa noche no dormí, y no fui el único. Varios cardenales pasaron horas ante el Santísimo, en silencio. Algunos confesaron después haber sentido una inquietud que no esperaban. Otros, una certeza inesperada. Lo que sí sé es que en la mañana siguiente, al abrir el sobre que contenía mi voto, mis manos temblaban. No por miedo, sino por reverencia. Porque entendí que ese pedazo de papel llevaba más que un nombre. Llevaba una herida, una pregunta, una esperanza. Y fue allí, en ese momento suspendido entre el deber y la fe, entre el pasado y el futuro, que supe que esa elección no sería mía, sería del Espíritu, como siempre ha sido. En los días posteriores, muchos intentaron interpretar el sentido de los votos, se dijeron teorías, se tejieron narrativas. Algunos incluso sugirieron que hubo una división ideológica clara entre continentes, que Asia y América Latina empujaron por una renovación mientras Europa buscaba certeza. Yo no responderé a eso. No porque no tenga una opinión, sino porque creo que reducir una elección espiritual a un juego de bloques es negarle su misterio. Pero sí puedo decir esto: no hay renovación sin riesgo. No hay verdad sin tensión, y no hay espíritu sin sorpresa. Y si algo he aprendido en todos estos años de servir a la Iglesia, es que las sorpresas del espíritu son casi siempre desconcertantes, pero siempre fecundas. Por eso, si tú que me escuchas alguna vez te sentiste incomprendido por seguir la voz de tu conciencia, si alguna vez elegiste lo que sentías correcto, aunque el mundo te diera la espalda, si alguna vez fuiste fiel en lo pequeño mientras otros construían castillos de aplausos, entonces este mensaje también es para ti. Y aún no ha terminado, porque hay algo más que debo contarte, algo que sucedió justo después del cónclave, algo que nunca pensé vivir. ¿Quieres saberlo? Entonces quédate conmigo, porque lo que sucedió después puede ser la clave para entender por qué mi decisión, y la de otros, fue mucho más que una votación. Fue una señal, fue una respuesta, y quizá fue una profecía que apenas comienza a cumplirse. Fue al día siguiente de la elección. El mundo entero hablaba ya del nuevo Papa, León XIV. Las portadas de los periódicos se llenaban de su rostro. Las transmisiones en directo mostraban multitudes en la plaza de San Pedro, y las redes sociales ardían en análisis, comentarios, comparaciones. Algunos lo llamaban el Papa del Equilibrio, otros el sucesor inesperado. Pero en los pasillos del Vaticano, donde las palabras caminan más lento y los silencios pesan más, algo más se movía. Después de una breve reunión con los miembros del nuevo pontificado, el cardenal Tagle fue llamado a una sala privada.
Allí, solo con León XIV, ocurrió una conversación que muy pocos conocen y que ninguno de los dos ha mencionado públicamente. Yo estuve cerca. No escuché todo, pero lo suficiente para comprender que lo que se dijo allí no fue político ni estratégico. Fue humano. Y fue santo. El Papa, con los ojos cansados pero firmes, le agradeció a Tagle por no haber votado. Por él. Sí, por no haberlo votado. Le dijo: a veces el verdadero respaldo viene del que no te elige, pero aún así se pone a tu lado después. Tagle, visiblemente conmovido, respondió algo que no he podido olvidar desde entonces. Yo no voté por ti porque no creí que fueras a ser elegido. Pero ahora que lo fuiste, creo que era necesario. Ese diálogo, breve pero profundo, dejó claro algo que la Iglesia en su totalidad comenzaba a intuir. Este nuevo tiempo no sería el fruto de una victoria personal, sino de una obediencia colectiva. De un pueblo que, incluso sin comprender del todo, se rinde al soplo imprevisible de Dios. Y allí, en esa habitación que ha visto tantas decisiones secretas, tantas lágrimas no contadas, se selló algo más fuerte que un acuerdo. Se selló una alianza silenciosa, la del pastor que acepta el peso de la cruz, y la del hermano que, aunque no lo haya elegido, decide sostenerle el brazo. En los días siguientes, cuando comenzaron las primeras decisiones del nuevo pontificado, Tagle no fue a los medios. No concedió entrevistas. No escribió columnas. Pero su presencia se volvió constante en los lugares clave. Apareció discretamente en encuentros con jóvenes religiosos. Visitó parroquias olvidadas de Roma. Escuchó a seminaristas en formación. Y cada vez que hablaba, no lo hacía como quien explica. Lo hacía como quien acompaña. Algunos comenzaron a decir que su influencia sería silenciosa pero determinante. Otros, que había aceptado el papel de voz del pueblo en los pasillos del Vaticano. Pero la verdad es más simple y más profunda. Tagle no busca cargos, no ambiciona títulos. Él solo quiere que el Evangelio vuelva a latir con fuerza en los corazones de los que ya no esperan nada. Y quizá por eso, su decisión de no votar por Robert Sarah fue tan potente, porque no fue contra alguien, fue a favor de algo, a favor de una iglesia que sepa mirar al mundo con compasión sin perder la claridad. Una iglesia que no tema a la verdad, pero que sepa hablarla sin herir. Una iglesia donde todos, conservadores, progresistas, alejados, conversos, puedan encontrar un hogar, no una trinchera. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a algo. Comenta en este video desde qué país nos estás escuchando. Pero no solo eso. Dime también qué sueñas para la iglesia. ¿Qué esperas de sus líderes? ¿Qué quisieras que el Espíritu susurre en el próximo tiempo? Porque esto no se trata solo de lo que pasó en el cónclave. Se trata de lo que puede pasar si tú también decides ser parte de esta historia. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por creer que, incluso en medio del silencio, Dios sigue hablando, y sigue eligiendo, y sigue sorprendiendo. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Espíritu Santo te guíe, que María te abrace, y que tú, desde donde estés, te conviertas también en esa voz que no calla, en ese faro que no se apaga. Hasta pronto.